buenos días. Hoy les venimos a hablar sobre el movimiento obrero. Integrantes: Yanine Majul, Alejandro Machacón, Georgina Rodríguez, Camila Niño, Neil Muñoz, Nairon Domínguez y Javier Caicedo. Nuestra introducción: un movimiento obrero es un movimiento social que se llevó a cabo durante la Revolución Industrial. Se trata de una respuesta agresiva por parte del proletariado, o sea, los obreros, hacia los empresarios burgueses que los explotaban, sometiéndoles largas jornadas laborales a cambio de un sueldo miserable. El desarrollo del capitalismo industrial trajo consigo el empobrecimiento de la clase trabajadora y una transformación de su forma de vida, frente a la cual se encontraron en total desventaja. Es en este contexto que artesanos y obreros fabriles avanzaron hacia un proceso de organización que dio lugar al surgimiento del movimiento obrero de carácter reivindicativo o revolucionario. Para los trabajadores organizados, era claro que la situación obedecía a la existencia de una sociedad basada en el utilitarismo y el individualismo, y en donde la injusticia se reflejaba en el mecanismo social que permitía que el rico se hiciera más rico mientras el pobre se empobrecía más. Nuestros objetivos general: identificar el proceso de formación de la conciencia de clase de los trabajadores en la Europa del siglo XIX. Nuestros objetivos específicos: establecer las relaciones entre los efectos de la revolución industrial, el desarrollo y la organización de la clase obrera, valorar el papel de las ideas socialistas como factor de cambio y dinamización de las energías revolucionarias. Identificar las etapas de desarrollo del movimiento obrero en Inglaterra. Establecer las relaciones entre el proceso de industrialización y el surgimiento del movimiento obrero. Comprender el surgimiento del pensamiento socialista como resultado de las contradicciones sociales generadas por la industrialización. Valorar la acción de los sujetos históricos en la construcción de una sociedad más justa. Nuestra justificación: el movimiento obrero surge de la revolución industrial como consecuencia de la falta de derechos que los trabajadores tenían en las fábricas. Se inició en Inglaterra cuando surgió la revolución industrial. Una de las primeras consecuencias fue la creación de fábricas en las que se buscaba rentabilizar al máximo la producción. Al no existir ningún tipo de legislación que regulase la actividad industrial, los trabajadores se veían expuestos a jornadas de trabajo de más de 12 horas. Los niños trabajaban, siendo uno de los objetivos más atractivos para los empresarios porque sus salarios eran sustancialmente inferiores. Las primeras manifestaciones del movimiento obrero se plasmaron en el ludismo, destrucción de máquinas a las cuales se les responsabilizaba de la pérdida de la capacidad adquisitudes pequeño, artesano. Sin embargo, los obreros se dieron cuenta de que no era la máquina su enemiga, sino el uso que éste se hacía. Fue entonces cuando dichos obreros comenzaban a dirigir sus quejadas de los empresarios. Así nació el sindicalismo, entendido como movimiento de resistencia contra el capitalismo. Ahora sí entramos en materia. El movimiento obrero. Con la revolución industrial, los tejedores ingleses, antiguos artesanos, se organizaron en cofradías o hermandades que tomaban el modelo de los gremios medievales.
Estas cofradías agrupaban a los trabajadores que se asociaban para ayudarse mutuamente. Aunque este movimiento no cuestionaba la industrialización, sino que reclamaba mejoras en las condiciones laborales, las primeras manifestaciones del movimiento obrero se plasmaron en el ludismo, la destrucción de máquinas a las cuales se les responsabilizaba de la pérdida de la capacidad adquisitiva del pequeño artesano. La reacción del gobierno inglés fue prohibir cualquier tipo de asociación obrera. Parte de la historia del movimiento obrero ha estado marcada por la persecución y la clandestinidad. En los primeros decenios de la industrialización se produjo una degradación de las condiciones de vida de los trabajadores. Primero, aumento de la jornada laboral. Segundo, pérdida salarial. Tercero, generalización del trabajo infantil. Y cuarto, negación ante la ayuda económica para enfermedades, paro forzoso o vejez. A raíz de las diferencias entre Karl Marx y Mikhail Bakunin, entre otros factores, tuvo lugar la fractura de la Primera Internacional, que supuso la división de la mayor parte del movimiento obrero en marxistas y anarquistas. La Asociación Internacional de los Trabajadores, AIT, o Primera Internacional, fue la primera gran organización que trató de unir a los trabajadores de los diferentes países. Fundada en Londres en 1864, agrupó inicialmente a los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses e italianos republicanos. Sus fines eran la organización política del proletariado en Europa y el resto del mundo, así como un foro para examinar problemas en común y proponer líneas de acción. Colaboraron con ella Karl Marx y Friedrich Engels. Las grandes tensiones existentes entre Marx y Mikhail Bakunin llevaron a la escisión entre marxistas y anarquistas, tras lo cual los partidos de Bakunin fueron expulsados. En 1872, el Consejo General de la AIT se traslada desde Londres, donde está ubicado desde sus inicios, a Nueva York, disolviéndose oficialmente en 1876. En 1889 se establece la Segunda Internacional de Corte Socialdemócrata como la sucesora en sus fines políticos y que durará hasta 1916, y en 1922 aparecerá la Asociación Internacional de los Trabajadores, organización anarcosindicalista que pretende recoger el testigo del ala libertaria y que llega hasta la actualidad. Se conmemora el Día Internacional de la Clase Trabajadora en memoria de los trabajadores anarquistas asesinados en Haymarket, Chicago, tras luchar en reivindicación de la jornada laboral de 40 horas semanales. Ese día, sindicatos y partidos obreros de todo el mundo celebran mítines y manifestaciones. Hoy en día, las democracias burguesas tratan de mantener el diálogo social entre los sindicatos más representativos y las organizaciones empresariales. Hay críticos que denuncian que de esta forma intentan orientar la economía en un beneficio de los empresarios, evitando movilizaciones o huelgas a costa de la contención salarial, la ampliación de la jornada laboral o el recorte de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, todavía existe una corriente que practica un sindicalismo revolucionario que critica el pactismo y burocratismo de los sindicatos oficiales, buscando obtener mejoras de las condiciones sociales y laborales de los trabajadores sin olvidar la meta de la revolución social. A continuación, los siguientes anexos hacen referencia a todo lo que sucedió en el movimiento obrero. Esta imagen que pueden observar se titula Hoy sin empleo, pintura de Esden. Para los artesanos, el maquinismo
era causante del desempleo. En la segunda imagen, grabado que representa mendigos franceses, la revolución industrial aumentó el desempleo y las condiciones de pobreza de muchos habitantes urbanos. Esta imagen, la huelga por Killer, el recurso de la huelga se convirtió en una estrategia de lucha del movimiento obrero contra las malas condiciones de vida. En esta, fue el Ministerio de Guise en Francia. Para Fourier, la vida cooperativa en estas instituciones sería la solución a los problemas de la clase obrera. Carlos Marx, junto con Federico Engels, promovieron la organización obrera dándole un horizonte de luchas de clases. Y esta última imagen, la barricada litográfica de Liefman, 1871. La Comuna de París fue la recreación obrera frente al fracaso y a las injusticias de la burguesía. Muchas gracias por haber atendido nuestro documental, espero y te haya gustado.